Bienvenidos a Economía en Breve número 454 del 15 de marzo del 2026. Como pueden ver, pues no estamos en casa, entonces es probable que el sonido no se escuche tan bien como el que están acostumbrados, pero bueno, vamos para allá porque tenemos muchos temas importantes que comentar esta semana, comenzando con la guerra en Irán, que entró en una fase más peligrosa y con complicaciones económicas mucho más serias. El conflicto dejó de ser solamente una campaña de bombardeos dentro de Irán y pasó a convertirse en una guerra con efectos directos sobre la infraestructura energética y sobre una de las rutas marítimas más importantes del planeta, el Estrecho de Hormuz. El tráfico marítimo por el estrecho prácticamente se detuvo en los días posteriores a los ataques, mientras que Irán amenazó a los buques con misiles, drones, minas submarinas y otras formas de hostigamiento, con más de 1,000 embarcaciones en el Golfo Pérsico sufriendo interferencia de la señal. Aproximadamente una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo y cerca de una quinta parte del gas natural licuado pasan por este estrecho. La Agencia Internacional de Energía menciona que esta guerra ya está provocando la mayor disrupción de oferta en la historia del mercado petrolero, afectando 7.5% del suministro global y reduciendo en más de 90% los flujos por este estrecho. La estimación es de una caída de 8 millones de barriles diarios este mes. Como respuesta, varios países acordaron liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas, de los cuales Estados Unidos aportaría 172 millones en un intento de prevenir incrementos a los precios de los combustibles. Irán ha intentado usar ese choque petrolero como instrumento estratégico para elevar el costo económico de la guerra para Occidente, mientras los ataques y amenazas en torno a Hormuz han empujado al Brent por arriba de los $100 por barril, como podemos ver en esta gráfica, a pesar de la noticia de la liberación de las reservas estratégicas. Estados Unidos esta semana lanzó nuevos ataques sobre más de 90 objetivos militares, ahora en Khark Island, de donde sale alrededor del 90% de las exportaciones petroleras iraníes. Es claro que Irán pues no tiene la capacidad para derrotar militarmente a Estados Unidos e Israel, pero sí tiene capacidad para encarecer el conflicto, regionalizarlo y desordenar los mercados energéticos. La disrupción en el estrecho de Hormuz puede generar un repunte importante en la inflación global y esta es una de las consecuencias pues más relevantes del conflicto. Para Estados Unidos, esto significa no solo gasolina más cara y presión inflacionaria, sino también más gasto militar y un problema político muy delicado para Trump, que, como leemos en este artículo de Bloomberg, que me llamó la atención, nunca se ha caracterizado por ser un gran estratega y parece evidente que la actual Casa Blanca pues no tiene un plan claro para asegurar el estrecho de Hormuz y la navegación por ahí y para definir cómo va a terminar esta guerra. Esa incertidumbre política pues también cuenta para los mercados. Cabe notar que las presiones inflacionarias no son solo por el petróleo y el gas natural directamente, sino por las diferentes repercusiones en cascada que pueden tener. Por ejemplo, el gas natural es muy necesario para crear fertilizantes que a su vez son un insumo vital para la producción agropecuaria. Y además de las presiones inflacionarias, están las presiones sobre las finanzas públicas de Estados Unidos, que ya está incurriendo en déficits elevados, lo que no tarda mucho en verse reflejado en mayores tasas de interés. Los mercados accionarios, por su parte, tuvieron otra mala semana, como podemos ver aquí en nuestra gráfica y tabla acostumbrada, con todos los 10 índices que seguimos presentando bajas y en promedio una baja del 1.5%, entonces siguen reaccionando negativamente a lo que ocurre. La Bolsa Mexicana de Valores, como ven en esta otra gráfica, pues perdió 2.5% en la semana, se acumulan las semanas con estas bajas importantes y cerró en los 65.649 puntos. Nuestro tipo de cambio siguió presionado y terminó la semana rascando ya los 18 pesos por dólar en 17.95 pesos por dólar. Y pasando a los indicadores económicos de México, esta semana tuvimos la inflación del mes de febrero, que como pueden ver en esta gráfica, que les presento los meses de febrero de años anteriores, el observado fue una sorpresa bastante por arriba de lo que esperaban los mercados antes de conocerse la primera quincena, 0.50%,
Los analistas en promedio esperaban 0.36 y lo que sería usual para este periodo, para este mes de febrero, sería 0.32%. Y la sorpresa vino por el lado de los productos agropecuarios, que como pueden ver en esta tabla que presenta el INEGI de los genéricos que tienen la mayor incidencia sobre la inflación, pues fueron principalmente frutas y verduras, destacando jitomate, papa, tomate verde, limón, plátanos, los que aumentaron de forma muy importante y contribuyeron al repunte en la inflación. Si ven en esta siguiente tabla, lo que fue muy inusual este año fue justamente ese comportamiento de frutas y verduras, ya que en los 2 años anteriores, en febrero, habían presentado reducciones y este año aumentaron casi un 5%. Entonces esto explica buena parte de esa sorpresa en la inflación general. Si vemos la inflación subyacente, que recordemos excluye los componentes más volátiles, el resultado fue de 0.46%, ligeramente abajo de lo que se esperaba en el mercado y ligeramente abajo también de lo que sería usual para este mes. Si vemos la parte de servicios en el componente subyacente, este aumentó 0.52%, que como pueden ver en esta gráfica, pues queda por arriba de lo que sería usual para el mes de febrero, aunque en los últimos 5 años pues no estuvo tan elevada. De todas formas, me parece que estamos viendo lecturas demasiado altas como para poder alcanzar la meta que persigue Banco de México. En esta siguiente gráfica pueden ver las tasas anuales, tanto de la inflación general en la línea azul, que alcanza pues un nivel por arriba del 4%, 4.02%, y en la línea amarilla pueden ver la inflación subyacente, que se mantiene pues por arriba del 4%, de hecho en 4.5%, nivel todavía muy elevado. Al interior de la subyacente ya comentamos los servicios, que tienen en una tasa anual de 4.45%, las mercancías muy parecidas en 4.55%. Entonces estos resultados de inflación no son buenos, deberían de ser suficientes, creo yo, para que la Junta de Gobierno detenga el descenso en las tasas de interés, pero ya veremos qué hacen, porque han estado demasiado decididos a seguir bajando la tasa de interés. También en la semana tuvimos las cifras de asegurados en el IMSS en el mes de febrero, que como pueden ver en esta gráfica que presenta nada más los meses de febrero, pues tuvo un crecimiento muy sorprendente. 182.8 miles de asegurados crecieron en el mes de febrero. Entonces parecería un muy buen resultado que, pues miren, no puedo dejar de ver con cierta suspicacia y sospechosismo. Si vemos el cambio anual de febrero respecto a febrero del año anterior, pues en este año se habrían creado 261.8 miles de empleos, que como pueden ver, pues viene muy por debajo de lo que sería el ritmo acostumbrado si quitamos estas caídas que se dan en los periodos de recesión. Pero lo que no ayuda nada, y me parece pues realmente la mala noticia que trae este reporte, es la pérdida en los patrones afiliados al IMSS, que en febrero nuevamente se pierden asegurados en el IMSS, 1,442. Vean cómo llevamos ya muchos meses reduciéndose el número de patrones afiliados al IMSS y reduciéndose de forma importante. Y esto quiere decir que sobre todo las empresas, diría medianas y pequeñas, pues no están encontrando las condiciones para generar los empleos formales que requiere el país. En esta siguiente gráfica pueden ver cómo han venido descendiendo de forma bastante clara y la tendencia que se dibuja en los patrones afiliados al IMSS, nuevamente por el adverso entorno de negocios que tenemos en el país, por múltiples razones, desde la incertidumbre que viene del exterior y las políticas de Trump, hasta internamente los temas de inseguridad y los cambios en el Poder Judicial que han deteriorado fuertemente el Estado de Derecho y la certeza jurídica. También en la semana tuvimos las cifras de la producción industrial del primer mes del año, del mes de enero, que pueden ver en esta gráfica del INEGI, con una caída muy fuerte e inesperada de 1.1%. Y vean aquí cómo esta caída pues destaca por su magnitud. Si vemos a la producción industrial aquí mes por mes, pueden ver que con esta caída se retoma una tendencia descendente desde el 2023 a la fecha. Me llama la atención que los componentes importantes cayeron de forma muy parecida. Si vemos manufacturas, que es el componente de mayor peso dentro de la industria, también cayó 1.1%, y como pueden ver en esta gráfica, pues empieza a marcar ya una tendencia descendente después de haber estado estancada pues durante casi 3 años, poco más de 3 años. Entonces esto es una señal preocupante.
La construcción también cayó 1.1%, aunque como pueden ver en esta gráfica ha presentado algunos vaivenes bastante importantes. Todavía no está claro que esté cambiando de tendencia, pero pues no son buenas noticias las que estamos viendo en la construcción. Y al interior de la construcción, el componente de obras de ingeniería civil se contrajo 0.7%. Aquí había tenido un repunte importante en los meses recientes, pero pues se mantiene todavía dentro de una tendencia descendente importante. Si vemos la edificación, se cayó fuerte 2%, aunque como vemos en esta gráfica ha tenido bandazos y sigue todavía dentro de una tendencia ascendente. Aquí está ayudando que el Infonavit está construyendo un montón de casas y a lo mejor eso es lo que explica parte de este comportamiento. Vamos a dar un repaso a las principales industrias en la parte manufacturera y aquí pueden ver la industria alimentaria con un crecimiento de 0.7% y se mantiene a pesar de todo eso básicamente estancada. Si vemos la industria de bebidas y tabaco, que es curioso porque en el mes de enero sufrieron el incremento en los precios debido a los impuestos y a pesar de ello tienen un crecimiento del 2.5%, no obstante pues todavía están dentro de una zona básicamente de estancamiento. Las industrias que vienen muy mal son las relacionadas con la parte textil, como pueden ver aquí insumos textiles cayendo 3.9% y en franco declive. La fabricación textil también se cayó con fuerza 2.1% y sigue en tendencia descendente. Prendas de vestir, a pesar del repunte que tiene en este mes de 1.4%, pues sigue en un declive importante y esto me parece que está relacionado con la competencia de muchos productos procedentes de Asia. La industria del papel, una caída importante, 0.4% y claramente viene en descenso. La industria de imprentas y editoriales creció con fuerza 5.2%, pero noten, hay varias de estas industrias que de repente han tenido vaivenes muy importantes en los últimos meses como esta, que de repente suben muy fuerte, bajan muy fuerte, suben muy fuerte, y eso no pasa en la economía de forma natural, sino que más bien, insisto, me parece que esto puede ser una de las limitaciones que tiene el utilizar estas cifras desestacionalizadas, es una de las imperfecciones que tiene el proceso de desestacionalización de las cifras. La industria de derivados del petróleo, que había venido creciendo con mucha fuerza, pues ahora se desploma en el mes de enero 11.1%, aunque todavía se alcanza a ver dentro de una tendencia ascendente. La industria química creció de forma marginal 0.3%, pero sigue en declive, como pueden ver aquí. La industria del plástico y el hule creció 0.5%, no estuvo tan mal en el mes, pero pues vean cómo se alcanza a notar una ligera tendencia descendente, para no decir que está estancada, hay una ligera tendencia descendente. Los minerales no metálicos, que es donde se encuentra la producción de cemento, cayeron 0.2%, es una baja marginal, pero todavía se ubican dentro de una tendencia descendente en los últimos años. Y en esta recuperación incipiente que empezaban a tener del 2025 a la fecha, parece que ya se detuvo y está empezando a cambiar nuevamente la tendencia. Las industrias metálicas básicas es de las que han mostrado este comportamiento muy inusual de bajadas, subidas y bajadas importantes. Ahorita se desplomó 7% en enero. Está pasando algo ahí muy curioso. Nuevamente se lo achaco a la imperfección que tiene el proceso de desestacionalización y se ve todavía en una tendencia descendente. Los productos metálicos, eso sí, cayeron con fuerza 1.2% en el mes y vean cómo en lo que va del 2025 a la fecha pues se han venido desplomando con fuerza. Maquinaria y equipo cayó 1%, aunque pues diríamos que está básicamente estancado en el último año y medio. Y el equipo de cómputo y comunicaciones cayó 1.2%, ya al parecer se detuvo esa tendencia ascendente que venían mostrando. El equipo eléctrico cayó 1.6% y se observa pues básicamente en una situación de estancamiento. Y una industria que es muy importante, la de equipo de transporte, cayó con fuerza 2.5% y muestra ya una tendencia descendente pues del 2025 a la fecha, y este es uno de los sectores productores más importantes y va en declive. Y también en la semana se dieron las cifras justamente de la industria automotriz, vehículos ligeros, y vean la producción que queda por debajo de lo que observó un año antes, 311.5 miles de unidades, malos resultados. Las exportaciones automotrices sumaron 247.9 miles de unidades, también
quedando por debajo de lo que presentaron en febrero del año anterior y del año antepasado. Las ventas internas ya se habían reportado, 118.3 miles de unidades, un poco por debajo del año pasado, y pues parece que ya dejaron de crecer como habían venido mostrando en los meses anteriores. Miren, hay que pasar al entorno político de México, en el que esta semana pues tuvimos un par de cosas importantes a comentar. Primero, el rechazo de la reforma electoral impulsada por la presidenta Sheinbaum, que para aprobar los cambios constitucionales, hay que recordar, es necesaria una mayoría calificada de 2/3 en la Cámara de Diputados, es decir, se requieren 334 votos. Pues la propuesta de reforma electoral obtuvo 259 votos a favor y 234 en contra. Con toda la oposición y con los partidos usualmente aliados de Morena, el Partido Verde y el PT votando en contra de forma unida. Este resultado revela las tensiones y, diría yo, de hecho, la ruptura que hay de esta coalición oficialista entre Morena y otros partidos. Para el gobierno de Sheinbaum, esto representa la primera derrota legislativa importante, y la presidenta anunció que buscará un plan B que podría consistir en modificar leyes secundarias para lo que pues requieren una mayoría simple que sí tienen. Por lo pronto, el sistema electoral mexicano seguirá operando con las reglas actuales, al menos durante este ciclo político, lo que reduce la probabilidad de cambios institucionales profundos en el corto plazo. En otro evento relevante, el presidente Trump, en un breve encuentro con los medios, se refirió a la presidenta Sheinbaum ante la pregunta de un periodista para decir que ella no debió haber rechazado mi ayuda, le ofrecí erradicar a los cárteles y por alguna razón ella no quiere hacerlo. La aprecio mucho, pero ella debería acabar con los cárteles porque, nos guste o no, están gobernando México. No podemos permitir eso. Y la respuesta de Sheinbaum es: a lo mejor no está muy bien informado. Como decían en mi tierra, ahora sí que estás viendo y no ves. En fin, aquí las cosas se pueden complicar bastante para el país. En Estados Unidos se dieron a conocer las cifras en la primera revisión del PIB del cuarto trimestre del año, que trajo una sorpresa importante porque en lugar de crecer el 1.4% que se había anunciado anteriormente, el resultado fue de 0.7%. Vean aquí en la gráfica, la última barrita fue significativamente menor a las dos anteriores. Y si vemos la tabla, aquí les estoy presentando lo que se había anunciado en el avance y ahora lo que tenemos con la revisión. Me llama la atención, además del total, pues la mayor caída que se da en inversión en estructuras y también en exportaciones. Entonces, una sorpresa importante. Parece que la economía de Estados Unidos pues no está tan fuerte como se había pensado anteriormente. Y también se dieron las cifras de la inflación general de febrero, que resultó bastante parecido a lo que se esperaba, 0.27, se esperaba 0.23, lo usual sería 0.25%, como ven aquí. Sin embargo, al excluir los componentes más volátiles, el llamado core o núcleo de la inflación, pues fue 0.22%, prácticamente en línea con lo esperado, pero ligeramente por arriba de lo que sería usual para este periodo. Esta gráfica me parece muy útil porque son las variaciones mensuales, y aquí se puede ver que la más reciente está por arriba de lo que sería usual, de lo que teníamos antes de la pandemia. Entonces esto quiere decir que no está en niveles compatibles con la meta que persigue la Reserva Federal. Y también en la semana salió el indicador más relevante de inflación para la Reserva Federal, que es el índice de precios del gasto en consumo, excluyendo alimentos y energía, que pueden ver aquí, y que registró 0.36%. Estuvo en línea con lo esperado, pero como ven, la línea amarilla, que es el nivel actual, está muy por arriba de las fluctuaciones, de hecho de los picos que tenía este índice antes de la pandemia. Entonces está lejos de estabilizarse en los niveles que requiere la Reserva Federal. A tasa anual, de hecho, viene repuntando, como pueden ver en esta gráfica, alcanzó 3.1%, y eso quiere decir que la Reserva Federal no está en condiciones de bajar la tasa. Por cierto, esta semana la Corte falló en sentido de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no presentó ninguna evidencia creíble, sostenible, de posibles crímenes que hubiera cometido el presidente de la Fed. Entonces lo absolvieron de alguna forma de las acusaciones que estaba haciendo el Departamento de Justicia. Entonces, qué bueno, porque la independencia de la Fed y del señor Powell debe de quedar bien establecida, y me parece que luego de esta decisión de la Corte y de estos resultados de inflación, lo más probable es que la Fed detenga la baja en tasas, es decir, mantenga la pausa, que no haga cambios en las tasas de interés hasta tener más información.
Esta semana vienen algunas cosas importantes aquí en México, sobre todo el final de la semana. El viernes vamos a tener cifras de oferta y demanda agregadas y el indicador oportuno de la actividad económica de febrero. Poco antes, el jueves, va a salir el indicador oportuno del consumo privado, que tiene mucha variabilidad, entonces pues sirve como referencia básicamente. En Estados Unidos vamos a tener la producción industrial de febrero y los precios al productor también de febrero, pero destaca sobre todo la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que me parece claro que en esta ocasión van a mantener la tasa de interés sin cambio. Habrá que ver los mensajes que da la Reserva Federal, sobre todo si, como otros bancos centrales que están empezando a ver con más preocupación el tema de la inflación, empiezan a poner en perspectiva, por lo menos algunos de los participantes, la posibilidad de tener que volver a subir las tasas de interés. Entonces habrá que estar pendientes de este tema. Y con esto concluimos este programa número 454. Ahora, como les digo, estamos fuera de casa, entonces habrá muchos ruidos que se metan en el audio. Espero que eso no cause demasiada molestia y nos vemos para el siguiente programa. Que tengan una excelente semana.